Y en el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie, de las puertas de Jerusalén. Las puertas de Jerusalén. Ya estamos llegando al final, nos quedan 2 puertas más después de hoy. Así que hoy la puerta que tenemos es lo que llamamos la puerta del caballo. La puerta del caballo. Y uno piensa, ¿qué quiere decir eso, la puerta del caballo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la puerta del caballo es una puerta de guerra. El caballo significa guerra. Entonces, cuando hablamos de la puerta del caballo desde una perspectiva del Evangelio, estamos hablando de la puerta de guerra espiritual. Guerra espiritual. Y en el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, pero vamos a tratar de tomar, como ustedes siempre, como saben, de tomar una perspectiva un poquitín diferente a como la mayor parte de las veces la gente piensa en el asunto de guerra espiritual. Así que vamos a leer, yo quiero leer con ustedes el capítulo 6 del libro de Efesios, capítulo 6 de Efesios, comenzando en el versículo 10, y voy a leer un par de versículos allá, voy a leer hasta el 13, amén, para no tener mucho tiempo leyendo. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición y por la oportunidad de compartir. Bendice a cada uno de los que hemos llegado y que en el día de hoy aprendamos algo nuevo o podamos reconstruir, revivir algo que ya sabíamos. En el nombre de Jesús. Amén. Así que en la puerta del caballo es la puerta de la guerra espiritual. En esta puerta dice que de ahí era que el ejército israelí salía hacia la guerra y ahí obviamente eran que salían los caballos. Me imagino que esta puerta era un poco más grande que las otras y por eso se utilizaba con ese propósito. En ese mismo lugar, en una ocasión, David hizo revisión de las tropas antes de ir a guerra preparándose para el enemigo. Y cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, hablamos que somos soldados en Cristo. Y como soldados debemos tolerar, soportar, caminar en medio de la prueba y las dificultades, porque los soldados sufren penalidad mientras están en el ejército. Hay que correr, hay que pasar noches largas, hay que pasar noches difíciles, pero nosotros entendemos que cuando se va a la guerra hay sudor, hay lágrimas, hay sangre, hay mucha dureza y mucha dificultad. Así que cuando nosotros hablamos de guerra, estamos hablando de algo bien intenso y bien específico. Uno de los problemas que nosotros tenemos en la vida cristiana acá en los Estados Unidos es que la mayor parte de nosotros creemos que la vida cristiana debe de ser una caminata de alegría, todo fácilmente. Y en ocasiones inclusive le decimos a la gente, si tú recibes a Cristo como Salvador personal, no vas a tener problemas en tu vida. Esa es una de las mentiras más engañosas que le podemos decir a la gente. De que no vamos a tener problemas, los problemas los vamos a tener. De lo contrario, no estaríamos hablando de ponernos un armamento para enfrentarnos con el enemigo. El apóstol Pablo habla de ese armamento en el día de hoy. Y nosotros debemos de entender que cuando entramos en esta guerra, nos va a costar algo. Hay un precio que pagar. Pero el precio que hay que pagar no es el precio que ustedes están pensando. Ustedes están pensando, y estoy aquí arriesgándome a decir lo que ustedes están pensando, porque yo no leo sus mentes, pero ustedes están pensando que el riesgo que tenemos que pagar es un riesgo físico, de dolor físico, de pérdidas físicas.
Pero realmente el riesgo que tenemos que pagar es más grande que eso. Porque el riesgo es que tenemos que perdernos a nosotros mismos. Tenemos que entregarnos quiénes nosotros somos, la imagen que nosotros tenemos de nosotros, entregarla, romperla y recrearla con la persona nueva que ha sido creada en nosotros. La mayor parte de nuestras tribulaciones y dificultades en la vida surgen porque nosotros no queremos entregar quiénes somos. No queremos cambiar quiénes somos. Así que en esta guerra espiritual nosotros estamos enfrentando la más grande amenaza que usted se puede imaginar. Y la más grande amenaza que usted se puede imaginar es usted mismo. Usted es el más grande enemigo en esta batalla, no el diablo. El diablo va a hacer sus cosas, tiene sus problemas, pero el enemigo más grande somos nosotros. Nosotros somos los que nos metemos en el medio y no dejamos que Dios pueda actuar en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros somos los que resistimos la voz del Espíritu Santo. Nosotros somos los que contristamos la acción del Espíritu Santo. Nosotros somos los que nos rebelamos en contra de Dios. Nosotros somos los que nos oponemos a la acción de Dios en nuestras vidas. Así que el enemigo más grande no es el diablo. El enemigo más grande somos nosotros. Yo soy mi enemigo más grande en mi vida. Cuando uno habla de guerra, por ejemplo, cuando yo estaba en el ejército de los Estados Unidos, todos los comandantes requerían saber ciertas cosas acerca del enemigo. Necesitaban saber ciertas cosas acerca del enemigo. En realidad, los comandantes, cuando nosotros íbamos a ejercicios de guerra, o si teníamos que ser desplazados, el comandante tenía que saber lo más posible del enemigo, de cómo el enemigo pelea, de las tácticas, de las estrategias del enemigo, para poder enfrentar al enemigo y tener una buena oportunidad de ganar. Durante esos años yo me acuerdo que se consideraba el ejército ruso como el enemigo principal. Y nosotros nos preparábamos para la guerra durante esos años como si fuésemos a pelear en contra de Rusia. Así que nosotros estudiábamos la doctrina rusa en guerra. Estudiábamos cómo ellos movían los tanques, cómo ellos movían la artillería, cómo ellos empleaban los aviones. Entendíamos todo ese proceso y cuando íbamos a entrenar en California, se hacía una batalla basándose en que Rusia iba a ser nuestro enemigo. Porque estamos tratando de entender quién el enemigo es. Tratando de comprender lo que el enemigo puede hacer para que no nos tome por sorpresa cuando nos enfrentamos a él. Así que los comandantes tenían que saber tanto las tácticas del ejército americano y las tácticas del ejército enemigo. Nosotros tenemos que saber las tácticas que Dios quiere emplear en esta guerra espiritual, pero también tenemos que entender la táctica que el enemigo emplea. El enemigo está fuera de nosotros, está en otro lugar, pero ese enemigo está utilizando unas tácticas para controlar el cómo nosotros pensamos, el cómo nosotros actuamos. Porque de la forma en que uno piensa, así es como uno funciona. Otra de las cosas que nosotros hacíamos en el entrenamiento era que teníamos que aprender a anticipar y responder y reaccionar a los movimientos tácticos que el enemigo hacía. Por ejemplo, nosotros como cristianos, cuando en la vida diaria nos vamos a encontrar con diferentes situaciones y dificultades. Pero la mayor parte de las veces esas situaciones y dificultades nos toman por sorpresa. Vemos una situación difícil y nos toma por sorpresa. Porque no estamos anticipando la reacción que el enemigo puede tener o cómo las circunstancias nos impactan. El ejemplo más clásico que uno a veces da y que lo usamos a menudo porque es bien común es el ejemplo de nosotros salimos de nuestras casas en nuestros vehículos, salimos a la calle y antes de salir de nuestras casas nosotros sabemos que hay gente en la calle que no van a obedecer las leyes del tránsito. ¿Cuántos de ustedes saben eso antes de salir de su casa? Lo sabemos. Y no hacemos más que salir y vamos al roundabout allí cerca de la Warm Spring Road y alguien brinca enfrente de uno y está uno ya exaltado. No estamos anticipando y estamos respondiendo de acuerdo al mundo porque no sabemos cómo anticipar cómo el enemigo nos va a sacar de nuestro juego.
Nos va a sacar de nuestro quicio, de nuestra forma de funcionar. Y bien fácil que lo hace. Usted sale de su casa cantando un himno de alabanza, se le cruza a alguien en el frente del camino y la próxima palabra no fue gloria a Dios, aleluya. Porque, o sea, que nos saca inmediatamente de la forma en que nosotros funcionamos. Nos saca, nos mueve. Y no nos damos, a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo el enemigo está utilizando las circunstancias alrededor de nosotros para sacarnos de nuestra comunión, para movernos a nosotros de ese propósito con el que salimos de nuestra casa para entrar en una relación con el Señor y quizás impactar a otras personas a las que nos encontremos ese día en el camino. Así que tenemos que estar pendientes de eso, porque eso es parte de cómo uno va a pelear esta guerra, cómo nosotros enfrentamos al enemigo. Yo voy a decir esto de esta forma: en ocasiones yo he salido y alguien se me ha cruzado y ha pasado algo y mi compañera me dice, ¿por qué no le tocaste en la bocina? Tocar la bocina, si eso es lo que la gente hace en la calle. Está lo más tranquilo, no ha pasado nada. No ha pasado nada, estamos todo el mundo tranquilo, estamos en paz. Pero a veces nos exaltamos un poquito más, ¿verdad? Por las situaciones que ocurren. Así que cuando nosotros estamos empezando a entender estas cosas, lo que estamos haciendo es, fíjense lo que estamos haciendo, estamos entrenando nuestras mentes. Estamos entrenando nuestras mentes para la batalla. Reconociendo cómo el enemigo se mueve, las cosas que hace, las cosas que dice, porque nos estamos entrenando para la batalla. Estamos desarrollando una estrategia de cómo vamos a vivir de día a día y cómo vamos a enfrentar de día a día las circunstancias en las que nos encontramos. Porque el enemigo tiene planes, tiene propósitos, tiene acciones. El enemigo está haciendo muchas cosas, pero el juego es para sacarnos a nosotros de nuestro ritmo de vida espiritual. Así que si nosotros como cristianos queremos lograr victoria, si queremos lograr victoria en esta guerra espiritual, tenemos que prepararnos para la guerra. Tenemos que prepararnos para la guerra. Pero ¿cómo lo hacemos? Déjeme leer lo que Pablo dice en los primeros versículos que leí hoy. Los ciudadanos del reino de los cielos se deben preparar para la batalla. Dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su poder y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo le voy a decir tres cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí. Lo primero que nos dice es que nuestra fe debe de estar fundamentada en la verdad del Evangelio. Nuestra fe debe estar fundamentada en la verdad del Evangelio. Miren cómo dice: por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia nos dice que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Así que si nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza, tenemos que conocer el mensaje del Evangelio, porque ahí estamos cimentados en un fundamento sólido. Ahí no nos movemos. Uno se fortalece cuando el fundamento en el que uno está parado, en el que uno está enterrado, ese fundamento es sólido. Uno está débil cuando el fundamento es débil. Cuando estaba allá en Colombia, me contaron que un muchacho que se había criado en la iglesia ahora se había convertido en ateo. Yo no lo conozco a él, pero estaban ateos. Y ellos me dicen qué pena y qué pena. Y yo le dije, ¿por qué no lo felicitaron? En lugar de dejar que interrumpa mi vida, vamos a felicitarlo. Porque lo más seguro, si usted le dice te felicito, el muchacho inmediatamente va a preguntar ¿y por qué? Y yo le dije, la forma que usted lo felicita es diciéndole que usted lo felicita porque usted está ahora ante la presencia de una de las eminencias más grandes en el universo. Porque él ha viajado todo el universo y no encontró a Dios.
y después salió más allá del universo y allá en el mundo espiritual tampoco encontró a Dios. Así que si él puede testificar con toda seguridad de que Dios no existe, es porque él, que ha hecho todos esos viajes, es Dios. Hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo. Estamos en la presencia de la eminencia más espectacular de la historia. Entonces nosotros, lo que sucede es que cuando nos dicen una cosa como esa, empezamos a reaccionar, nos ponemos defensivos y queremos tratar de convencer a la persona de algo que la persona ya nos dijo que no cree que existe. Tenemos que bregar de otra forma diferente, sí, tenemos que entender las estratagemas y las estrategias para nosotros diseñarlas de nosotros que sea diferente. La otra cosa que Pablo nos dice aquí es lo siguiente: nuestras mentes deben estar preparadas para la guerra. Nuestras mentes deben estar preparadas para la guerra. Un soldado físico acá en el ejército de los Estados Unidos que esté físicamente entrenado, que esté físicamente fuerte, que esté físicamente saludable, pero que su mente no está preparada para la guerra, es más inútil que uno que es débil físicamente, pero que su mente está preparada para la guerra. Porque la mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, nuestra forma de enfrentarnos a los problemas es más poderosa que nuestro cuerpo físico. Yo he visto personas, déjenme decirle una historia rapidito, bien cortita. Yo conocí cuando estaba en el ejército. Yo nunca he sido una persona muy grande. Y cuando estaba en el ejército en aquellos tiempos, era más pequeño todavía, porque era menos redondo que ahora. Allá en el tiempo de los 70, yo pesaba 140 libras mojado. Amén. Y en una ocasión, yo me acuerdo que íbamos a tomarnos unas inyecciones. Del ejército le dan inyecciones a uno de todo. Vamos a poner una inyección de algo. Vamos a poner una inyección y vamos a tomar una inyección. Y yo voy a poner una inyección, me da la inyección y sigo caminando, no hay problema. Pero detrás de mí venía un muchacho, compañero del mismo pelotón, que medía 6'4" y pesaba como 250 libras. En aquel tiempo no tenían el mismo requisito de peso que había ahora. Muchacho, un gigante, pero bien formado. Y le pusieron la aguja y cuando le pusieron la aguja se cayó desmayado al piso. Mentalmente no tenía las mismas capacidades para bregar con el asunto. Eso ocurre en la vida. Así que si nosotros nos preparamos mentalmente para la batalla, tenemos más fuerza que si nos preparamos físicamente. Mira lo que dice el texto: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Vestíos de la armadura de Dios. La armadura de Dios, hermanos, es espiritual. La armadura de Dios funciona en nuestras mentes. A veces lo llamamos el corazón. La armadura de Dios funciona en el hombre interior, en la persona interior, para fortalecernos y poder sobreponernos a las acechanzas del enemigo. Y Pablo dice, vestidos de esa armadura. Pero mira lo que nosotros los cristianos hacemos. Primero es que nosotros nos hemos convertido en unos expertos en tomar el mensaje del evangelio y convertirlo en una religión. Una religión es unos ritos que uno establece regularmente para convencerse a uno mismo que nosotros somos lo suficientemente buenos para entrar al reino de los cielos. Eso es una religión. Somos lo suficientemente buenos para entrar al reino de los cielos. Y yo quiero dejarles a ustedes saber, si no lo sabían, yo se lo quiero dejar saber ahora. No importa cuánto usted ore, ayune, deje de comer, coma ensalada, haga lo que quiera hacer. Deje de dormir, haga vigilias. Corra al mundo misionero, deje de correr al mundo misionero. Venga a la iglesia 7 días a la semana. No importa cuánto de eso usted haga, ni usted ni yo podemos ganarnos acceso al reino de los cielos. Así que lo primero que tiene que hacer es borrar eso. Prepare sus mentes. Vamos a borrar eso. Nosotros no podemos ganarnos el cielo. Nosotros no podemos hacer nada, no podemos pagarlo, no podemos hacer un sacrificio, no podemos a caminar de rodillas de aquí al Vaticano. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el reino de los cielos. Así que saque eso del medio. Por lo tanto, una vez sacamos eso del medio, vamos entonces a preparar. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para prepararnos para pelear la guerra? Porque hoy, hermanos, el Señor no nos está llamando a pelear una guerra espiritual si nosotros ya no somos ciudadanos del reino de los cielos.
La razón que nos llama a la guerra es porque somos ciudadanos. Si usted es ciudadano, no tiene que preocuparse si va a ganarse el cielo o si va a dejar de ganárselo. Tiene que prepararse. Aunque yo no era combatiente, yo me acuerdo de cuando íbamos a hacer un ejercicio, un entrenamiento, antes de salir se le hacía un cotejo de todo el equipo. Tiene el rifle, tiene las balas, tiene el uniforme, tiene las botas, tiene las medias, tiene qué sé yo cuántas cosas. Y hay una lista de las cosas que tiene que llevarse uno. Tienes la máscara de gas, o sea, hay un sinnúmero de cosas que uno tiene que llevarse para llevarse para la guerra, para el momento. Y cada uno de nosotros debemos tener esa preparación de qué es lo que necesitamos para enfrentarnos al enemigo. Así que tenemos que saber conocer al enemigo. Mira lo que dice el versículo 12. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto es espiritual. Todo esto es invisible. Todo esto está localizado en un ámbito que nosotros no podemos ver. Todo esto es un enemigo que nos ataca y nosotros ni siquiera sabemos cómo viene ni por dónde viene. Porque no estamos pendientes. Siempre o casi siempre nos agarra por sorpresa. Así que conociendo al enemigo es bien importante. Es bien importante saber cómo es que el enemigo funciona y qué es lo que hace. Y es más importante aún saber cómo es que el enemigo aprieta los botones de mi vida. ¿Tú sabes que hay gente que dice, me están apretando los botones? Si te están apretando botones es porque tienes botones para que te los aprieten. Tienes un botoncito ahí y te lo van a apretar. Lo que tenemos que hacer es clarificar esos botones, desconectar esos botones, que esos botones no estén apretándonos para que nos estén haciendo reaccionar. Porque cada vez que te aprietan un botón, brincas. Y el diablo sabe cuáles son los botones que va a tocar. El día que vas a ir para la iglesia, él te aprieta un botón. Un botoncito por la mañana. Se te perdió el cepillo, no puedes lavarte los dientes. No voy a la iglesia porque no puedo lavar los dientes. El otro día, o sea, y entonces nosotros, él va a usar cualquier táctica para distraernos de nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Así que, si nosotros queremos tener un triunfo en esta guerra, tenemos, amados hermanos, tenemos que entender que no estamos peleando con el prójimo, con el enemigo, con la persona que está a mi alrededor, sino que estamos en una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual no se está llevando a cabo allá. Esa guerra espiritual se está llevando acá. A veces creemos que la guerra espiritual es allá. Tenemos que correr tras aquello. Tenemos que correr tras lo otro. Allá hay un santero en la esquina. Tenemos que ir a reprender el demonio del santero. Deje el santero quieto. Usted se va a meter en manos del santero y el santero le echa dos aguas por encima y un poco de mata de qué sé yo qué, y salió usted de allí salvolado. Porque no está metiéndose lo que no le interesa, no le importa. Ahora, si está preparado mentalmente para enfrentarse a la situación, entonces podemos bregar. Y cuando digo mentalmente me refiero a que nuestro espíritu esté lo suficientemente fuerte para no permitir que los engaños y los trucos del enemigo nos arrastren a hacer cosas que están fuera del plan que Dios tiene para nosotros. El problema que tenemos es lo siguiente, o uno de los, porque reconociendo quiénes somos tenemos muchos problemas, pero uno de los problemas que tenemos es que el enemigo va a utilizar gente física que vive alrededor suyo para distraernos de la labor que tenemos que hacer. Y a veces pensamos que el enemigo utiliza a estas personas y de momento nosotros convertimos a esas personas en nuestros enemigos y no nos damos cuenta que ellos solamente son instrumentos del diablo, no que ellos mismos son. Algunos ya están tan corruptos que funcionan de esa manera. Pero ese no es el caso. El caso no es que ellos siguen siendo nuestros enemigos. El caso es que nosotros tenemos que entender que ellos solamente son el medio que el enemigo utiliza para atacarnos a nosotros. Y en el momento que nos enfocamos en la gente, vamos a perder nuestra meta de sobreponernos a las acechanzas del diablo mismo, que es el que nos está atacando. Cuando estábamos allá en Colombia, esto es una cosa bien interesante, salimos de una ciudad de Montería, donde estaba la otra iglesia que estábamos pensando que se puede hacer, viajamos hasta Bogotá, bien fácil, un viaje de 55 minutos.
Lo primero que ocurrió fue que atrasaron el vuelo, 1 hora. Bueno, 1 hora no es problema ninguno. Llegamos, en vez de llegar a las 3, llegamos a las 4. Bueno, llegamos a las 4 y cuando llegamos allá, la persona que nos iba a recoger no se puso a poner de acuerdo con ellos allá y pasó 1 hora más, ya estamos atrasados, ya son las 5 de la tarde. Pasa el tiempo, Bogotá es frío. Y cuando usted está a las 5 de la tarde en frío en Bogotá, a la intemperie, pues uno empieza a ponerse un poquito incómodo. La cosa es que la persona viene y nos recoge finalmente, hubo trastiempo, el tráfico en Bogotá es increíble, nos montamos en el carro, vamos lo más tranquilo y de momento el carro comienza a calentarse, parecía que iba a explotar. Súper caliente. Está todo el mundo preocupado. Bueno, hay que pararse, tenemos que detenernos porque aquello se calienta el carro, nos quedamos a pie, va a haber un montón de problemas. La cosa fue que estábamos llegando al sitio donde teníamos que detenernos y cuando doblamos en la curva, se explota una llanta. Nos estacionamos así en una esquina, ahora estamos a pie, sin llanta y carro caliente. Bueno, vamos a cambiar de la llanta, vamos a cambiar de la goma. Buscamos a la parte de atrás y la llave de abrir la cruceta, como le dicen, de sacar la goma, no había. Tuvimos entonces a que buscar una persona que nos prestara una. Conseguimos una persona que nos presta una de las que tiene un solo boquetito, no de las que tiene los 4. Pues ¿qué sucede? Algunos de estos carros tienen una tuerca de seguridad que le sirven todos 3, pero la una no le sirve. Pues abrimos 3 y nos quedamos con una que no abría. No pudimos sacar. Ahora hay que buscar otra para ver. O sea, todo esto está ocurriendo. La cosa fue que el viaje que se suponía que llegáramos a la casa a las 3 de la tarde, llegamos a las 11 de la noche. Todo el mundo desesperado. Y yo lo más tranquilo. Esto es lo que hay, esto es la vida, eso es parte de la vida. El enemigo está tratando de sacarnos del juego, distraernos de la vida. No hay que preocuparse. No hay que preocuparse porque nosotros sabíamos exactamente dónde estábamos. No estábamos perdidos. No estábamos perdidos. No estábamos en un peligro grande. Estábamos en un sitio específico y sabemos dónde estábamos. Mientras uno sepa dónde uno está, no hay problema. No hay problema. Ahora, déjeme decir lo que sucede. Cuando nosotros leemos este pasaje, lo leemos e inmediatamente lo convertimos en un pasaje de actuación física. En otras palabras, hay cosas que tenemos que hacer físicamente, acciones. Cuando hablamos de la fe, estamos hablando, dice, tomar el escudo de la fe, pensamos en un escudo y pensamos que la fe rápido nos va a hacer un escudo enfrente de nosotros. Y no sabemos que estamos hablando de algo simbólico. La fe nos protege. Cuando tenemos una fe firme, nos protege. Pero antes de hablar de la fe, dice que tenemos que vestirnos de la coraza de justicia. Y nosotros como cristianos tenemos que ser personas que no estamos ni proponiendo, ni actuando, ni enseñando injusticias en otras circunstancias. O en contra de otras personas. Y dice que tenemos que usar el calzado de nuestros pies, que sea el apresto del evangelio de la paz. Quiere decir que nosotros como cristianos no podemos estar buscando rencillas y riñas y enojos contra el prójimo. Nosotros somos gente de paz. Esto el apóstol Pablo no dice que es un don que viene del cielo. Esto es algo que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ponernos, debemos tomarlo. Entender lo que la paz significa y comenzamos a actuar de acuerdo a esa paz. Pero nosotros a veces no lo vemos de esa manera. Leemos el pasaje e inmediatamente agarramos una lanza, agarramos una flecha, nos compramos un tanque y vamos a pelear en contra del diablo. Y ese no es el plan. Ese no es el plan. Porque la batalla que estamos librando, esa batalla es en nuestras mentes. Esa batalla es en nuestras mentes. Ustedes se acuerdan cuando la serpiente se le acercó a Eva. Cuando se le acerca a Eva, le dice, ¿fue verdad que Dios dijo que si comes del árbol vas a morir? ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba sembrando una semilla de dudas en la mente de Eva. Y Eva dice, no que comamos, no puedo ni siquiera mirar el árbol. Y la serpiente le dice, lo que pasa es que Dios sabe que si el día que comen usted va a ser dioses como Él. Y Él le tiene miedo a eso. Ya la duda se comenzó a sembrar, ella comenzó a alimentar esa duda en su mente.
en su corazón comienza a abrir la posibilidad de rechazo a Dios y no nos damos cuenta que es en la mente donde el enemigo está trabajando para convencernos en contra de nuestra fe. Mira lo que dice Salomón, bien interesante. Dice en Proverbios 4, del 1 al 4, estas palabras: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estar atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. Esa palabra enseñanza, la segunda palabra enseñanza, no es la misma palabra enseñanza al principio del pasaje. La primera debe decir instrucción y la segunda debe decir preceptos. Son dos palabras diferentes en el hebreo. Dice aquí buena enseñanza, lo que está diciendo es: yo te estoy dando buenos preceptos. Buenos preceptos, no desampararéis la ley. Déjenme decirle por qué hago énfasis en esa situación. Porque la palabra preceptos es la idea que se concibe en la mente, una idea concebida. Y cuando uno la expresa, se convierte en un concepto. Precepto es la idea original, concepto es cuando uno la explica. A alguien en una ocasión se le ocurrió la idea de una silla. Y alguien le dijo: ¿en qué estás pensando? Y en la mente la persona tenía una imagen de una silla y le da nombre. El nombre es silla y la vamos a hacer con 4 patas para que uno se pueda sentar. Ese es el concepto. Y ese concepto se hace realidad. Salomón estaba diciéndole a su grupo, a su congregación, a su gente en aquel día, a su hijo, y a nosotros debemos de buscar las ideas originales, los preceptos. Debemos buscar las ideas originales de Dios. Y después que tengamos las ideas originales de Dios y estemos firmes en esas ideas, nos va a dar sabiduría, las retenemos en nuestros corazones y podemos vivir. Si conocemos esas ideas internas en nuestras vidas. Así que nosotros no solamente estamos tratando de crear conceptos de algo que suene bien, sino que estamos tratando de entender la idea original de el por qué esta situación funciona. Y estamos hablando de cómo las mentes funcionan. Ustedes saben que la mente es lo más poderoso que hay en el mundo. La mente. Una idea es lo más poderoso en el mundo. Una idea mueve las naciones. Una idea crea revoluciones. Una idea crea carros, establece sillas, crea la electricidad. Una idea crea la computadora. Una idea de Dios, cuando la habló, crea al universo. Las ideas tienen un poder extraordinario y a veces nosotros nos damos cuenta que lo que el enemigo está tratando de hacer es corromper los preceptos originales para que entonces nosotros comencemos a vivir con conceptos definidos de acuerdo al mundo, no de acuerdo a Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los romanos, dice: porque los que son de la carne, oigan, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es carne, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pensando, analizando, continuando el apóstol Pablo en el libro de los Romanos capítulo 8, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y está hablando acerca de sujetarse. ¿Cómo se sujeta uno? Uno se sujeta cuando tomamos una decisión de caminar de acuerdo a los preceptos de Dios, de caminar de acuerdo a la mente de Dios. Un pasaje que ustedes conocen en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovaos en vuestra mente a través de la verdad que el Señor da. Y lo que pasa con nosotros es que nosotros dedicamos una cantidad extraordinaria de tiempo en la oración y el ayuno. No está mal. En vigilia no está mal, en la iglesia no está mal, pero no dedicamos suficiente tiempo en la transformación de nuestras mentes. Que nuestro pensamiento esté alineado con el pensamiento de Dios. Que nuestro pensamiento esté funcionando con el pensamiento de Dios. Que podamos discernir la diferencia en qué viene de Dios, procede de Dios y qué está procediendo de una mente carnal, una mente natural. Sí que les digo esto. Nosotros vamos a perder o ganar nuestras batallas dependiendo de la información que permitimos que controle nuestras mentes. La información que controle nuestras mentes. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que dejamos que entren en nuestras mentes. Las cosas que entran en nuestras mentes. El Señor no dice que es pecado ver una película. El Señor no dice que es pecado hacer una particular acción o escuchar una filosofía de alguien. No está diciendo que eso es pecado. Lo que está diciendo es que tienes que tener cuidado qué es lo que permites que entra en tu mente. Porque una vez eso comienza a tomar posición y comienza a asentarse, ahora cuando tenemos que tomar una decisión, salimos corriendo hacia esa decisión. Entonces el Señor quiere que nosotros comencemos a vivir de una forma diferente. Déjame decir un ejemplo y terminamos aquí. Un ejemplo y terminamos aquí. Hace muchos años atrás comenzaron en las escuelas a decir que había que enseñar educación sexual en las escuelas, comenzando desde el primer grado. Hay que enseñar educación sexual. Y todo el mundo dice, es una buena idea, una idea fantástica. Una idea fantástica. Eso hace 50, 60 años. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos ahora? La corrupción de esa información ha dañado no solamente el sistema escolar, sino a nuestros niños. Y fíjense, hermanos, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el 1960, vamos a decir que pasaron 7,000 años. Vamos a decir que pasaron 10,000 años. Por 10,000 años, las generaciones humanas sobrevivieron, defendieron sus familias, crecieron y se multiplicaron y no necesitaron educación sexual en las escuelas. Pero en los últimos 60 años se infiltra eso, los cristianos comienzan a creer que es una buena idea, comienzan a dejar gentes seculares con motivaciones demoníacas a enseñar a nuestros estudiantes, nuestros hijos en sí lo que están enseñándoles depravación sexual y están enseñándole que el gobierno sea el que sea responsable por enseñarle a los hijos qué es lo que corresponde hacer. Y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es dándole permiso al diablo a que sea el que haga la instrucción sexual en la escuela de los niños. Pero cuando primero surge como una buena idea. Pero todas las propuestas que el diablo hace son buenas ideas. Todas las que hace son buenas ideas. Si comes de ese árbol no te vas a morir, vas a ser un Dios. Come del árbol, no te problema. Vas a ser un Dios. Vas a ser como Dios. Y Eva cayó en la enredada y ni cuenta se dio. Hasta después que perdió el privilegio de estar en el huerto. Cerramos aquí. Amén. Damos gracias al Señor por esta bendición. Nos ponemos en pie, hacemos una corta oración. Quiero decirles que hoy es día de Santa Cena y la hacemos después del devocional en la mañana, en el servicio de inglés. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta palabra. Y pedimos que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros haya recibido algo nuevo o haya, Señor, refrescado algo que ya sabíamos. Gracias te damos por las bendiciones grandes que nos das para estar en tu presencia. En tu nombre pedimos. Amén.